barrios que educan. Lo hemos hecho estos años atrás, hemos apoyado, vamos, en Peña, y algunas personas producen aquel compromiso de todo el barrio, de los jubilados, del colegio, de las familias, lo conoces. Es un poco ese conjunto de agentes que participan en la educación, en la formación de los menores, en la formación de la ciudad, intentar que se vean como eso. Claro, esto es complicado, es global, pero es personal también, es individual. Sí. Pero vosotros habéis desarrollado también en Ocharcoaga, ¿no? En Imagina Ocharcoaga, un proyecto también similar, un plan educativo. El tema de Imagina Ocharcoaga era un problema más de convivencia. El problema de la integración social se vuelve difícil en ciertas zonas. Además, ha habido un triángulo perverso que en este momento está en la sociedad. ¿Me dejas cargar la batería? ¿Me dejas cargar un poco la batería? Entonces la unión de esos tres factores lleva a muchos elementos de crispación social y se intentó... lo fácil que tenemos las instituciones es la rehabilitación física del entorno. Es decir, metes técnicos, metes dinero y tú rehabilitas entornos. Es decir, rehabilitas un barrio, Bilbao la Vieja, Ocharcoaga, etc. Pero la rehabilitación social y la integración social es muy costosa y muy difícil. Además es un tema que no se hace con dinero y es muy difícil. Entonces el proyecto Imagina Ocharcoaga pretende ser el aunar en torno a un barrio a muchas sensibilidades para intentar sacarlo adelante. Es un barrio que tiene mucho tema de confrontación étnica, que genera hábitos muy diferentes de la niña gitana con una sociedad muy envejecida. Y realmente el conseguir entornos medianamente convivibles es muy difícil, ¿no? Y se pretende hacer a través de planes comunitarios en los que intentas trabajar a tres niveles, que es el ámbito político del barrio, el ámbito de la sociedad organizada y el ámbito de la ciudadanía en general, pero son procesos muy lentos y lo que decía antes, mientras que la rehabilitación física es relativamente fácil, que es un tema de dinero, la rehabilitación y los elementos de integración social son muy costosos y muy difíciles. ¿Es un plan el de Ocharcoaga que continúa en esta legislatura? A ver, el plan de Ocharcoaga va a continuar esta legislatura. El plan de Ocharcoaga es relativamente más sencillo que otros entornos porque hay mucho patrimonio público y se puede hacer bien. Nosotros el verdadero problema de integración lo tenemos en Bilbao la Vieja San Francisco, que es un barrio degradado durante 100 años y a la degradación en los años 80 entre la droga, la degradación social y últimamente ha entrado el fenómeno de la inmigración. Y conseguir sacar adelante barrios como esos es muy complicado, además con un elemento, voy a decirlo abiertamente aunque esté en la cámara, de falsa conciencia social. Es decir, y la falsa conciencia social es que todo el mundo quiere rehabilitar un barrio, pero todo el mundo quiere rehabilitar el barrio sin que no se toque nada de fuera de los márgenes de ese barrio. Todo el mundo quiere que se rehabilite San Francisco sin que salga nada afuera. Es decir, en el fondo hay una mala conciencia social que aunque pase ahí lo que tenga que pasar. Son procesos muy complicados, verdaderamente muy complicados, que llevan mucho tiempo, hace falta seguridad, hace falta integración social. Hay ciertos momentos en los que llegas a la frustración de cómo sacar adelante zonas como esas. No hay que dejar de hacerlo y ahora estamos con el proceso Ocharcoaga, estamos en San Francisco.